Conocía al señor Owens desde hacía años, desde que me hice muy amigo de su hijo, Jack. Era uno de esos tipos con un carácter natural, tranquilo, firme, como si nada pudiera perturbarlo. Habíamos intercambiado algunas palabras de vez en cuando a lo largo de los años, principalmente charlas informales o alguna risa rápida cuando salía con Jack. Pero, en general, era simplemente el padre de Jack. Hasta esa noche, cuando todo cambió, empezó de forma muy sencilla. Jack y yo habíamos pasado el día trabajando en un proyecto escolar, el sol empezaba a ocultarse, proyectando un suave resplandor dorado sobre el garaje donde estábamos sentados, terminando. Jack estaba cansado, bostezando mientras miraba su reloj y decía que tenía que irse a trabajar, que acababa de empezar el turno de noche. Se puso la chaqueta, dijo que nos veríamos y se fue sin más ceremonias, como cualquier otro día. Pero al desaparecer por la esquina, vi al señor Owens merodeando junto a la puerta abierta del garaje, viéndolo irse y luego volviéndose hacia mí. ¿Te quedas un rato?, preguntó con voz despreocupada, pero algo en su mirada me pareció diferente. Quizás fue su leve sonrisa, o la forma en que se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Sentí un pequeño escalofrío, como una chispa eléctrica, que me pilló completamente desprevenida, tartamudeé un momento, intentando mantener la voz firme. Sí, tengo tiempo. ¿Por qué? Una sonrisa perezosa se dibujó en su rostro, como si hubiera estado esperando mi respuesta. Perfecto. Me vendría bien una mano con el coche, si te animas. Necesita una puesta a punto, y es más fácil con un par de manos extra. Me lanzó un trapo, su mirada fija en mí un instante de más, lo suficiente como para acelerarme el pulso. Por un momento, dudé, sintiendo el peso de la invitación. No era para tanto, ¿verdad? Solo 2 personas arreglando un coche, nada más. Pero, de alguna manera, parecía algo más. Algo tácito flotaba en el aire entre nosotros, denso y pesado como el olor a aceite de motor que llenaba el garaje. Asentí, conteniendo los nervios, y dije, sí, claro, puedo ayudar. Mi voz sonaba más firme de lo que sentía, y lo seguía adentrándome en el garaje. El espacio se cerraba a nuestro alrededor mientras encendía una bombilla tenue que proyectaba largas sombras contra las paredes de hormigón. Me hizo un gesto para que me acercara, mostrándome el viejo coche en el que había estado trabajando, un motor que me resultaba familiar e intimidante a la vez. Intenté concentrarme en sus palabras, en las instrucciones que me daba, pero mi mente ya divagaba, fijándome en los pequeños detalles, la forma en que se inclinaba sobre el capó, sus manos fuertes navegando con destreza por el laberinto de metal y cables, el ligero olor a loción para después del afeitado mezclado con grasa y gasolina, creando un aroma que de alguna manera era reconfortante y a la vez extrañamente emocionante. Por unos instantes, trabajamos en silencio, él explicando, yo siguiendo su ejemplo. Pero podía sentir el calor ascendiendo en el espacio cerrado, el aire densificándose con el paso de los minutos, cada uno amplificando la extraña energía entre nosotros. Y de vez en cuando, levantaba la vista, encontrando mi mirada con una expresión indescifrable que me revolvía el estómago de maneras que no entendía. No era nada, me dije, solo mi mente jugándome una mala pasada, interpretando demasiado una invitación casual. Pero cuando me pasó una llave inglesa, su mano rozó la mía, y la sentí, una chispa, aguda e innegable. No se apartó, no rompió el contacto, simplemente sostuvo mi mirada por un largo y silencioso momento antes de finalmente soltarme, sus dedos demorándose solo un segundo más de lo necesario. ¿Entendido?, preguntó en voz baja, casi un susurro, como si hubiera captado los pensamientos que me atravesaban la mente. Asentí, sin atreverme a hablar, sintiendo el peso de algo que no podía identificar, oprimiéndome, llenando el silencio entre nosotros con una tensión a la vez emocionante y aterradora. Fuera lo que fuese, apenas comenzaba, el silencio entre nosotros era casi palpable, oprimiendo como el peso de una manta gruesa y pesada. Intenté concentrarme, con las manos ligeramente temblorosas al girar la llave inglesa, pero era imposible ignorar su presencia a mi lado. Cada movimiento se sentía intensificado, cada respiración amplificada en el espacio silencioso. El señor Owens estaba cerca ahora, más cerca de lo necesario, inclinándose para observar lo que hacía.
Podía sentir la calidez que irradiaba de él, su hombro casi rozando el mío mientras explicaba los pasos con esa voz suya baja y firme. Era reconfortante e intenso a la vez, como un suave zumbido que reverberaba en el aire. Cuidado, murmuró, extendiendo la mano para sujetarme mientras apretaba un perno. Sus dedos eran ásperos, callosos y fuertes, un marcado contraste con el nerviosismo que sentía por dentro. El roce fue breve, pero persistió, dejándome la piel hormigueando incluso cuando apartó la mano. Seguimos trabajando, los minutos transcurrían en silencio, pero ahora había un filo, una tensión que pesaba entre nosotros, arremolinándose con cada mirada compartida. No podía quitarme la sensación de que andábamos de puntillas, rozando el borde de una línea que, una vez cruzada, ya no podría volver a trazarse. Después de un rato, se enderezó, estirando la espalda y mirándome con una leve sonrisa. Eres bastante bueno en esto, dijo con tono ligero, pero sus ojos tenían esa misma mirada indescifrable, algo oscuro e intenso que me revolvió el estómago. Me encogí de hombros, intentando disimularlo, incluso con el pulso acelerado. Supongo que eres un buen profesor, soltó una risita y negó con la cabeza, limpiándose las manos con el trapo que le había devuelto. Quizás, o quizás solo aprendes rápido. Me sostuvo la mirada, su expresión se suavizó al acercarse un paso, sin apartar la mirada de la mía. El corazón me latía con fuerza en el pecho cuando él acortó la distancia, deteniéndose a pocos centímetros. Podía sentir su calor, el olor a aceite y loción para después del afeitado invadiendo mis sentidos, envolviéndome como un sudario. Extendió la mano y me quitó una mancha de grasa de la mejilla. El roce fue tan suave que me provocó un escalofrío. «Tienes algo aquí», murmuró, con el pulgar retenido solo un instante de más. El aire se sentía denso, como si estuviera cargado de estática, y me encontré incapaz de moverme, atrapada en su mirada, en la silenciosa promesa que parecía cruzarse entre nosotros. Entonces, tan rápido como me tocó, bajó la mano, retrocediendo con una pequeña sonrisa, casi cómplice. «Parece que ya casi terminamos», dijo con voz firme, como si no hubiera destrozado cada pensamiento coherente en mi mente. Solté un suspiro tembloroso, asentí, intentando recuperar la compostura, pero sabía, incluso mientras limpiábamos en silencio, que algo había cambiado entre nosotros. Una línea se había desdibujado, una puerta se había entreabierto, y no pude evitar preguntarme qué podría estar esperando al otro lado, mientras terminábamos y él apagaba la luz del garaje. Dejando la habitación en sombras, me miró con la mano apoyada en el interruptor, deteniéndose un instante más de lo debido. «Gracias por la ayuda», dijo con tono despreocupado, pero con un brillo en sus ojos que insinuaba algo más. Logré asentir, con el corazón aún acelerado, y al salir al fresco aire de la tarde, no pude quitarme de la cabeza la sensación de que esto era solo el principio, que, fuera cual fuese el límite que hubiéramos cruzado, había puesto en marcha algo irreversible. Los siguientes días transcurrieron como un borrón, pero mi mente seguía divagando hacia aquella noche en el garaje, repasando cada palabra, cada mirada, cada roce. Parecía surrealista, como un sueño que no podía quitarme de la cabeza. Me encontraba repasando cada momento, preguntándome si había imaginado la tensión, la forma en que su mano se había demorado, o esa mirada cómplice en sus ojos. Pero por mucho que intentara convencerme de que todo estaba en mi cabeza, no podía ignorar la silenciosa emoción que me atormentaba el pecho, y entonces, el fin de semana, vibró mi teléfono. Un mensaje del padre de Jack, el señor Owens: «Necesito ayuda en el taller esta tarde, si tienes tiempo. ¿Crees que puedes?». Me quedé mirando el mensaje un momento, con el corazón latiéndome con fuerza mientras una oleada de emoción y nervios me invadía. Había algo en su forma de expresarlo que lo hacía parecer un reto, casi un reto. Sin pensarlo, respondí rápidamente: «Sí, me apunto». «Estaré allí pronto». Cuando llegué, la casa estaba en silencio, sin rastro de Jack. Estábamos solos él y yo. Darme cuenta de ello me aceleró el pulso al entrar en el garaje, donde él ya estaba trabajando, con las herramientas desplegadas en el banco de trabajo. Levantó la vista al entrar, con una pequeña sonrisa en las comisuras de sus labios. «Puntual», dijo, lanzándome un trapo. «Este es un poco más complicado. ¿Crees que podrás seguir el ritmo?». Había una chispa en sus ojos,
un dejo de travesura que me dejó nerviosa y emocionada a la vez. Me acerqué al coche, manteniendo el rostro firme, decidida a que no viera lo nerviosa que estaba. Haré lo que pueda, respondí, con un tono ligero. Nos pusimos manos a la obra, una tarea más compleja esta vez, que nos exigía trabajar codo con codo. El aire se sentía cargado, cada pequeño movimiento se amplificaba en la tranquilidad del garaje. Podía sentir su presencia a mi lado, el calor que irradiaba, y cada roce accidental de nuestros brazos me hacía vibrar la piel. En un momento dado, me incliné por encima de él para coger una herramienta, y él no retrocedió. En cambio, se giró ligeramente, rozando mi brazo con la mano, demorándose solo un segundo de más. Me quedé paralizada, conteniendo la respiración mientras me miraba, con una mirada intensa, inquisitiva, como si esperara mi siguiente movimiento. El silencio se extendió entre nosotros, denso y cargado. Mi corazón latía con fuerza al levantar la vista, encontrando su mirada, y pude ver algo allí, algo oscuro e ilegible, como si se estuviera conteniendo. La familiar sensación de grasa y gasolina llenaba el espacio, pero debajo de todo eso había una sutil tensión que se sentía casi insoportable. Tragué saliva, rompiendo el silencio, mi voz apenas era un susurro. ¿Qué hacemos aquí?, pregunté, y la pregunta se me escapó sin que pudiera contenerme. Ni siquiera sabía qué quería decir, pero fue lo único que se me ocurrió decir. Al principio no respondió, solo me miró con una expresión indescifrable. Luego, lentamente, se acercó un paso más, acortando la distancia que nos separaba, con la mirada firme e inquebrantable. No lo sé, murmuró en voz baja y áspera. Pero creo que quiero averiguarlo. Sentí que se me cortaba la respiración al ver sus palabras flotar en el aire, una invitación, una promesa. Por un instante, nos quedamos allí parados, el mundo se desvanecía hasta que solo quedamos los dos, perdidos en la silenciosa intensidad del momento. Pero entonces, con la misma rapidez, retrocedió, la tensión se rompió como una goma elástica. Se aclaró la garganta, volviendo su atención al coche como si nada hubiera pasado, con una expresión indescifrable de nuevo. «¿Me pasas esa llave inglesa?», dijo con voz tranquila, casi despreocupada, como si no acabara de entreabrir una puerta que ninguno de los dos podía volver a cerrar. Parpadeé, los momentos se me escapaban como arena, dejándome sin aliento e inestable. Le pasé la llave inglesa, con la mano ligeramente temblorosa, y seguimos trabajando en silencio, fingiendo que nada había cambiado. Pero en el fondo sabía que todo había cambiado, el aire se sentía más denso mientras trabajábamos, el silencio entre nosotros cargado de todo lo que no se había dicho. De vez en cuando, lo sorprendía observándome de reojo, con una expresión indescifrable, como si intentara calibrar mi reacción, para ver si sentía la misma atracción que él. Y así fue. La sentí tan fuerte como él, tal vez incluso más. Era aterrador, emocionante, como caminar por la cuerda floja sin red de seguridad. Finalmente, dejó la llave inglesa y se secó las manos con el trapo. «Lo estás haciendo bien, siguiéndome el ritmo», dijo en voz baja y firme, pero con un desafío, algo más profundo acechando bajo la superficie. Me encogí de hombros, intentando disimularlo, pero no pude evitar que los nervios se me notaran en la voz. «Bueno, no es tan difícil», respondí con un ligero toque de bravuconería en el tono, «solo sigo tu ejemplo», arqueó una ceja, con una sonrisa burlona en los labios. «¿Me sigues?». Se inclinó, cruzándose de brazos, con la mirada clavada en mí. «Quizás sea hora de que tomes la iniciativa, para variar». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y sentí que se me cortaba la respiración, el corazón acelerado al darme cuenta de lo que estaba sugiriendo, o al menos, de lo que yo creía que podría estar diciendo. No había duda en su mirada, el desafío silencioso, el reto envuelto en esa simple declaración. Tragué saliva con dificultad, sintiendo que me subía el rubor a las mejillas mientras intentaba pensar en algo que decir, pero tenía la mente en blanco, cada pensamiento disperso como hojas al viento. Retrocedió un paso, su expresión se suavizó un poco, su tono casi juguetón. «Vamos, veamos qué tienes», dijo, señalando el motor con la cabeza. «¿Crees que estás listo?». Solté una risa temblorosa, sintiendo que la tensión se relajaba un poco, lo suficiente como para recuperar el aliento.
De acuerdo, dije, intentando parecer más segura de la que sentía. Muéstrame qué hay que hacer. Nos movimos juntos, uno al lado del otro, sus manos guiando las mías en los siguientes pasos. Era una tarea sencilla, en realidad, nada que no pudiera manejar, pero cada roce de sus dedos contra los míos me producía una descarga eléctrica, un recordatorio de la corriente subyacente que corría entre nosotros, esperando a ser reconocida, y entonces, sin previo aviso, su mano cubrió la mía, sujetándola con firmeza mientras colocaba la llave inglesa. No me soltó, no se movió, simplemente se quedó allí, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba, su aliento cálido en mi cuello. El mundo pareció detenerse, todo se desvaneció en un suave y silencioso zumbido mientras me inclinaba hacia él, atraída por algo que no podía explicar, algo que ni siquiera estaba segura de comprender. Bien, murmuró, su voz apenas un susurro, pero sentí que resonaba por todo mi cuerpo. Así, sin más, mi corazón se aceleró, mi mente se nubló, y por un instante breve e imposible, pensé que se acercaría, acortando la distancia entre nosotros. Pero no lo hizo. En cambio, se apartó lentamente, sus manos se soltaron de las mías, dejándome con una sensación de alivio y decepción a partes iguales, una mezcla de emociones que no podía ni siquiera desentrañar. Terminamos la tarea en silencio, fingiendo que no había pasado nada, que no habíamos rozado el límite de algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a admitir. Pero mientras recogíamos las herramientas, sentí el peso de su mirada sobre mí, una silenciosa promesa de que esto no había terminado, ni mucho menos. Al girarme para irme, extendió la mano y me rozó el hombro, deteniéndome en seco. ¿A la misma hora la semana que viene?, preguntó en voz baja y áspera, y percibí un indicio, algo tácito pero inconfundible. Asentí con la garganta apretada, incapaz de encontrar las palabras. Sí, logré decir finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. Aquí estaré. Y al salir al fresco aire de la tarde, supe, sin lugar a dudas, que lo que había comenzado entre nosotros estaba lejos de terminar. Apenas comenzaba, la semana siguiente transcurrió lentamente, dolorosamente lenta, llena de una anticipación que me dejaba inquieta. Mis pensamientos volvían una y otra vez al garaje, a esos momentos tranquilos que compartimos, a su mirada cuando me pidió que volviera. Me preguntaba si lo había imaginado todo, si tal vez le había dado demasiada importancia a la atención, a las caricias prolongadas, a los intercambios silenciosos. Pero en el fondo, sabía que era real, tan real como la atracción que sentía hacia él. Cuando por fin llegó el fin de semana, me encontré frente a su casa, con el corazón latiéndome con fuerza mientras levantaba la mano para llamar. La puerta del garaje ya estaba abierta, la cálida luz se derramaba sobre la entrada, y pude verlo dentro, inclinado sobre el banco de trabajo, concentrado en un juego de herramientas desplegadas frente a él. Levantó la vista al entrar, con una pequeña sonrisa en las comisuras de sus labios. Puntual, dijo con voz firme, pero pude ver algo en sus ojos, un brillo que me estremeció. Empezaba a pensar que no aparecerías, forcé una sonrisa, intentando mantener un tono ligero. ¿Perderme toda la diversión? Ni hablar. Pero incluso mientras lo decía, sentía los nervios enroscándose en mi estómago, la tensión asentándose entre nosotros como una densa niebla. Nos pusimos manos a la obra, siguiendo los pasos habituales, pero esta vez todo se sentía diferente. El aire estaba cargado de anticipación, cada roce accidental, cada mirada compartida, enviaba chispas que perduraban mucho después de que el momento hubiera pasado. Podía sentir su mirada observándome, su mirada deteniéndose demasiado tiempo, y supe que lo que fuera que se estaba formando entre nosotros estaba llegando a su punto límite. Finalmente, dejó la llave inglesa y se secó las manos en mi trapo, con la mirada fija en mí. «Lo estás haciendo bien», dijo en voz baja, casi un murmullo. «Mejor que la mayoría, la verdad». Me encogí de hombros, intentando disimularlo, pero su mirada me aceleró el corazón. «Gracias», respondí, con la voz apenas más que un susurro. Hubo una pausa, un silencio denso que se extendió entre nosotros, y sentí que la tensión se acentuaba, como un resorte al límite. Se acercó un paso más, con una mirada intensa, y por un breve y electrizante instante, pensé que me tendería la mano, que por fin cruzaría esa línea invisible que nos separaba.
En cambio, se inclinó hacia mí, con la voz apenas audible. ¿Alguna vez has sentido que hay algo más? Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, una confesión silenciosa, una pregunta que me resultó emocionante y aterradora a la vez. Tragué saliva, con el pulso acelerado al encontrarme con su mirada, sintiendo el peso de todo lo que habíamos estado dudando, todo lo que no nos habíamos atrevido a decir. Sí, logré decir finalmente, con la voz temblorosa. Sí, quiero. Por un momento, nos quedamos allí, atrapados en el silencio, la tensión tácita nos envolvía como un torno. Y entonces, lentamente, extendió la mano, rozándome el hombro, su toque me provocó una descarga eléctrica. Esta vez no se apartó, no fingió que fue solo un accidente. En cambio, su mano se demoró, sus dedos trazando una línea por mi brazo, un toque tan suave que me hizo estremecer la piel. No sé qué es esto, murmuró en voz baja y áspera, como si le costara encontrar las palabras adecuadas. Pero ya no puedo ignorarlo. Sentí que se me cortaba la respiración, que la mente me daba vueltas mientras intentaba procesar sus palabras, la serena intensidad de su mirada. Mi instinto me decía que retrocediera, que me alejara, que mantuviera las cosas seguras y sencillas, pero no podía. No quería. Lentamente, extendí la mano, encontrando sus dedos, entrelazándolos mientras sostenía su mirada, una aceptación silenciosa, una comprensión silenciosa que me resultaba emocionante y aterradora a la vez. Soltó un suspiro tembloroso, su agarre se afianzó alrededor de mi mano, y por primera vez vi la vulnerabilidad en sus ojos, la vacilación, la incertidumbre. Era como si estuviera esperando a que yo diera el primer paso, que le mostrara que esto estaba bien, que fuera lo que estuviéramos haciendo, lo haríamos juntos. Y en ese momento, supe que no había vuelta atrás, que fuera cual fuera la línea que hubiéramos cruzado, fuera cual fuera el camino en el que estuviéramos, lo habíamos elegido juntos. El silencio entre nosotros ya no era tenso, sino cargado de una nueva energía, una promesa silenciosa que se sentía a la vez emocionante y aterradora. Mientras estábamos allí, de pie, con las manos entrelazadas, sentí una sensación de paz invadirme, una tranquila certeza de que esto era solo el comienzo de algo que aún no podía definir, algo que se había estado construyendo durante mucho más tiempo del que ninguno de los dos habíamos imaginado. Y mientras me acercaba más, con su frente apoyada contra la mía, supe que este era mi lugar, la quietud nos envolvió, su frente descansando suavemente contra la mía, nuestras respiraciones mezclándose en el aire cálido y denso del garaje. Me sentí surrealista, como si estuviera al borde de algo vasto e inexplorado, sin tener ni idea de a dónde me llevaría. Pero en ese momento, nada de eso importaba, ninguna de las dudas, las vacilaciones, los miedos susurrados en el fondo de mi mente. Solo podía sentir la calidez de su tacto, asentándome, impulsándome hacia algo que parecía a la vez emocionante e inevitable. Nos quedamos así por lo que pareció una eternidad, sin movernos, como si temiéramos que incluso el más mínimo movimiento rompiera el hechizo. Podía oír su respiración, firme pero con un toque de algo más profundo, una vulnerabilidad que por fin se permitía mostrar. Y luego, lentamente, se recostó, sus ojos se encontraron con los míos con una mirada tan cruda, tan abierta, que me dio un escalofrío. Nunca pensé, es decir, nunca esperé nada de esto, murmuró, con voz baja e inestable. Pero aquí estamos, asentí, y una sonrisa suave, casi incrédula, se dibujó en mi rostro. Sí, susurré, aquí estamos. Volvió a hacerse el silencio, pero esta vez era diferente, cómodo, cálido, como las últimas piezas de algo que encajaban. Extendió la mano, ahuecando mi rostro, rozando suavemente mi mejilla con el pulgar, y sentí una sensación de calma que me invadía, disipando la incertidumbre que me quedaba. No eres lo que esperaba, dijo en voz baja, con un atisbo de sonrisa en sus labios. Pero quizás sea algo bueno. Sentí una risa temblorosa pero genuina al mirarlo. Lo mismo digo. Su sonrisa se suavizó y se inclinó, presionando suavemente su labio contra mi frente, un gesto tierno y poderoso a la vez. No era lo que esperaba, pero de alguna manera, se sentía bien, como el comienzo perfecto de lo que fuera que esto fuera. Al apartarse, me dio un último apretón de manos antes de soltarme, alejándose con un suspiro entre aliviado y resignado.
Supongo que deberíamos terminar esto, dijo con tono ligero, pero con la mirada fija en mí, como si se resistiera a dejar que el momento terminara. Asentí, con el corazón aún acelerado mientras buscaba las herramientas, haciendo los movimientos habituales mientras ordenábamos el garaje. Pero ahora había una nueva tranquilidad entre nosotros, una comprensión silenciosa que no necesitaba palabras. Cada mirada, cada roce accidental de nuestros brazos, contenía una promesa, un reconocimiento tácito de lo que ambos sentíamos pero que no podíamos expresar con palabras. Cuando terminamos, me acompañó hasta el borde de la entrada, con el suave murmullo de la noche a nuestro alrededor. Dudó un momento, mirando la calle vacía antes de volverse hacia mí, con una mirada que no supe identificar. ¿A la misma hora la semana que viene?, preguntó con voz suave pero firme, con una fuerza que trascendía las simples palabras. Asentí, mi voz apenas un susurro. Sí, aquí estaré. Y mientras me alejaba, con el aire fresco de la noche rozándome la piel, sentí una silenciosa certeza invadirme, la sensación de que, pasara lo que pasara, fueran cuales fueran los desafíos o las dudas que pudieran surgir, este era el camino que debía recorrer. No sabía a dónde me llevaría ni qué pasaría después, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Y al mirar atrás, al verlo por última vez allí, observándome con la misma serena intensidad, supe una cosa con certeza, esto era solo el principio.